La Iglesia Jesucristo el verdadero camino les da una cordial bienvenida al programa La Espada del Espíritu. Bienvenidos en compañía de Luis Orlando Pinto Guerrero y Elsa Salas. Les invitamos a nuestros programas. Bien, doctor, sabemos nosotros que en el conocimiento que tiene usted y basado en los estudios que usted ha hecho para tener el conocimiento acerca del cuerpo humano, vamos a estudiar acerca de este tipo de comportamiento, no solamente en lo físico, anatómico o morfológico que tenga el cuerpo, sino en la parte espiritual, que es la que realmente nos interesa. Pero nosotros queremos hacer una combinación con respecto a estas dos cosas. Sabemos que la palabra de Dios no solamente es a nivel material, sino que toda va indicada, toda va dirigida hacia la parte espiritual. Doctor, ¿qué nos puede decir acerca del cuerpo humano? Así como lo dice la revista lo dice el diccionario de la lengua española. Dice aquí lo siguiente: dice, parte es cualquier cosa de extensión limitada que produce impresión en nuestros sentidos por cualidades que le son propias. Y además de eso dice parte material de un ser animado, como el cadáver, como el cuerpo de animales y todo eso. Y por eso es que nosotros cuando hablamos del cuerpo humano, lo que estamos en este momento refiriéndonos es a un conjunto de formaciones o un conjunto de estructuras que nos van llevando, que al reunirse ese conjunto de estructuras nos llevan a que nos muestren verdaderamente lo que es la función general de un ser, que es el que nosotros tenemos en este momento que entrar a analizar. Sí, doctor, es importante nosotros conocer acerca de ello. La misma palabra de Dios nos enseña la misma conformación o una de las conformaciones que tiene el cuerpo, y es, ahorita mientras que tú hablabas y leías el concepto que dice el diccionario, leí aquí en la escritura donde dice que el cuerpo es uno. Y venía a mi mente una cita bíblica que es la que nosotros venimos trabajando desde hace ya bastante tiempo, cuando estamos nosotros hablando acerca de lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, doctor, que el cuerpo no se está refiriendo solamente, nosotros lo conocemos como la parte física, o sea, lo que tú hablabas ahorita, la parte externa y todo este tipo de cosas que nosotros tenemos, pero en sí lo que el Señor nos quiere introducir, lo que el Señor verdaderamente quiere que se cumpla la palabra de nosotros, no es tanto esto que tengamos en cuenta o que cuidemos demasiado nuestro cuerpo, sino es la formación o la misma conformación, como tú hablabas ahorita, de lo que es el cuerpo espiritual. Y fíjese que la misma palabra de Dios, Pablo nos enseña, a pesar de que no era médico, a pesar de que no tenía de pronto este título, pero sí dentro del concepto que él tenía, porque sabemos que Pablo era una persona muy preparada en muchas cosas. Y dice acá, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Doctor, aquí hay una serie de palabras que me llama la atención. Sí, doctor, diga. Sí, lo que pasa es que, pastora, mire, si nosotros analizamos el cuerpo, o sea, como una estructura inanimada, entonces vamos a ver el cuerpo, o sea, la forma de una roca, la forma de una mesa, la forma de un carro, la forma de una pala, por decir. Pero cuando nosotros analizamos el cuerpo como algo animado, que es cuando empezamos verdaderamente a ver la forma de un gato, la forma de un tigre, la forma de un león, vemos el cuerpo del león, vemos todas esas cosas, y también miramos la forma del ser humano, o sea, el cuerpo humano. Sí, pero si nosotros analizamos también que esa forma inanimada no tiene una función, porque todo en la vida, todo lo que fue hecho por Dios tiene funciones, cumple unas funciones. Amén. Así sea para tropiezo. Cuando uno muchas veces tropieza con la roca, inmediatamente se puede caer, entonces le dice uno, o sea, le cambia uno de pensamiento en ese momento o de lo que uno de pronto va a hacer. Pero también esas funciones que tiene en el cuerpo humano, por decir, también cumple una serie de elementos que tenemos también que analizar, y que creo que de pronto en la Biblia también Dios, en su infinito poder y su conocimiento, también trae. Por decir, las funciones en la vida de un ser humano son de relación.
hay una función de relación, donde nosotros estamos relacionándonos con los demás seres, cuando nos relacionamos con los inanimados como con los animados, ¿sí? Porque muchas veces uno de pronto le coge más gusto a una cama que a otra. A uno de pronto le gusta que la camita, me gusta que sea el espaldar más altico o menos altico, que de pronto le coge uno más cariño a un carro, ¿sí? Que a otro, porque me gusta más este motor, porque corre más o porque de pronto el asiento es más cómodo. Sí, a veces también entramos entonces en la otra función, porque es que el ser humano tiene tres funciones, o los elementos o los cuerpos cumplen tres funciones. La primera que hablamos ahorita, que es de relación. La segunda que hablamos, que es la función de nutrición. ¿Sí? Si nosotros una vez hablamos los dos, recuerda que hablamos sobre la parte de la nutrición, que nosotros hacíamos un ciclo, ¿sí? Y que cada ser, o sea, cada cuerpo cumple una función dentro de ese ciclo. ¿Sí? Por decir, el pollito, sí, lo matamos, sí, se convierte en pollo grande, lo matamos y eso nos sirve de alimento a nosotros. Y nosotros nos alimentamos pollito, pero el pollito también se alimentó ¿de qué? Se alimentó de pronto de los granos, de las plantas, de los seres vegetales, de pronto de una lombriz, otras cosas que pudo haber. La lombriz, ¿de quién se alimentó? Entonces así es la cadena alimenticia que básicamente nos lleva y que sirven para la conservación del individuo. Y entonces, y fuera eso, de que tenemos esa función de nutrición, también tenemos que ver que nuestro cuerpo también cumple unas funciones dentro de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son? La digestión, la circulación, ¿sí? La respiración, las excreciones, la asimilación, la desasimilación. Y la otra función es la función de reproducción, por lo cual cuando hablamos de la palabra, hablamos de Génesis, nos recuerda que la función es reproducirnos, o sea, crecer y multiplicados. Entonces, en este momento, si nosotros analizamos el cuerpo como algo funcional que tiene una relación en este espacio en el cual vivimos. Entonces miremos a ver cuál es la funcionalidad del cuerpo espiritual dentro de la relación completa de la vida cristiana. Doctor, usted ha tocado una palabra muy importante en la cual se basa todo lo que es el cuerpo espiritual. Y es que tú empezaste a decir que el cuerpo humano se basa dentro de sus funciones en la de relación. Y si nosotros miramos que el cuerpo humano está formado por espíritu, alma y cuerpo, la parte espiritual, la parte emocional y la parte física, todos se relacionan con algo. La parte espiritual se relaciona íntimamente con Dios. Es lo que me permite a mí relacionarme, es lo que me permite a mí crecer con el Señor, lo que me permite tener esa espiritualidad. O sea, qué tan importante es esta palabra de relación, porque es lo que Dios está buscando, una relación, una conversión a las cosas espirituales. Que cada día nosotros tengamos una relación mejor, así como las parejitas, así como los esposos, así como los padres y los hijos buscan cada día tener una mejor relación, porque a eso es lo que el Señor nos está llamando, a mejorar cada día como seres humanos, como seres espirituales, para que podamos vivir cada vez mejor. Ahora, en la parte de la relación espiritual, nosotros habíamos hablado o lo hemos enseñado al pueblo que nosotros dirigimos, que la parte espiritual es lo que me relaciona con Dios y que en el espíritu hay unos elementos que conforman este espíritu, que es la intuición, que es la comunión y también es la conciencia. Son tres elementos que me relacionan íntimamente con Dios. Sí, pastora, porque si nosotros miramos la relación que existe en el medio ambiente en que vivimos, también tenemos que tener en cuenta dos tipos de relación. Una relación que es la relación interior del cuerpo como cuerpo en sí, que es la relación de sus órganos. O sea, para qué funciona cada cosa, o sea, de pronto vamos los brazos, para qué funcionan las piernas, para qué funcionan los ojos, para qué funcionan la boca, los oídos, la lengua, la forma. Entonces, ¿qué relación tiene eso? Y fuera de eso también tenemos que mirar la parte externa, porque a veces nosotros, pues el Señor nos ha dado a nosotros un sistema de locomoción, como por decir el aparato locomotor, que es los brazos, las piernas, ¿sí? La cabeza, con el tronco, todas esas cosas para que nosotros podamos relacionarnos con nuestro medio externo. Y fuera de eso nos lleva a que nosotros también tengamos una serie de cosas que si las analizamos, y esta mañana estaba leyendo sobre la piel, y la piel tiene unos órganos sensitivos tan fuertes y tan poderosos que podemos, o sea, usted, hermano, en un momento dado puede sentir dolor, o sea, por quemadura, o puede sentir dolor por presión, o puede sentir dolor por golpe,
o puede sentir un dolor por pinchazo, y cada uno tiene en la piel un sistema, un órgano que es el encargado de recibir ese tipo de sensa, de darle a usted. O sea, cuando usted se pincha, inmediatamente el órgano ese recibe el que le corresponde el pinchazo. El que le corresponde el pinchazo inmediatamente es el que transmite ese olor hacia la parte interna. O sea, es el que nos dice brinque, salte, lo que sea. Entonces nos lleva a una relación con el medio exterior. Y por otro lado, lo que es también, lo que muchas veces nosotros miramos, la forma de hablar, o sea, la fonación. Fíjate que la fonación siempre es un medio que nos relaciona con el exterior. ¿En qué sentido? De pronto usted ve un perro y dice, chito perro, para que el perro se vaya, ¿cierto? O de pronto lo acerca, lo acaricia y tal cosa, y le dice, buenas tardes, perrito, y el perro se acerca. Entonces esa forma de relación en el ser humano, yo también quiero verla, o quiero que la expresemos también a nivel también de la parte espiritual, cómo nos relacionamos nosotros con nuestros semejantes y cómo nosotros esperamos que nuestros semejantes se relacionen con los demás por intermedio de ese tipo de relación de persona a persona. Doctor, mire, hay algo muy importante, y es que la parte espiritual, nosotros nos relacionamos con el Señor de espíritu a espíritu. Tú hablabas ahorita de la parte interior, de las funciones internas. Fíjese que el mismo apóstol Pablo, que nos enseña, que las grandes enseñanzas que nos ha dejado a nosotros los gentiles, porque él era el que venía a formarnos, venía a estructurar al pueblo, a cumplir la tarea y el propósito que Jesús le había dejado a Pablo, de que era darle a conocer a los gentiles quién era Jesús, ese Jesús que él mismo había conocido, y que él mismo habla en la palabra que Jesús se le presentó, le habló, le formó, le enseñó, le estructuró, y que eso mismo que él había visto, eso mismo que él había, en donde él había estado, porque él mismo dice, yo estuve en un lugar, no sé si en el cuerpo, no sé si en el espíritu, pero sé que estuve allá. De pronto es la parte cuando él estuvo ciego en esos 3 días en un lugar allá escondidito, mientras Jesús hacía la obra con él en 3 días. Por eso cuando le preguntaron los discípulos al Señor, mire el templo, o sea, que querían mostrar la majestuosidad de la obra de manos, cuando solamente el Señor dice, no, es que yo lo puedo destruir. Yo puedo destruir este templo, pero él estaba hablando era de él como templo, así como nosotros también somos templo del Espíritu Santo. Él estaba refiriéndose era a su muerte y a su resurrección, que en 3 días él haría la obra para que todos nosotros formáramos parte de un cuerpo o de un gran templo del Señor. Ahora, hay algo muy importante, doctor, y es que es necesario que la parte externa no es el cuerpo físico, sino es el hombre emocional, como lo habla Pablo, que mengue, o sea, que las emociones, lo que nosotros hablábamos lo que le enseñamos a la gente, o sea, es necesario que la parte emocional mengue para que la parte espiritual crezca. O sea, es necesario saber cómo me estoy relacionando con Dios. Y la mejor forma de relacionarme con Dios es lo que nos habla Juan en una de sus cartas, en una de sus 3 cartas, nos habla acerca de la comunión que debemos tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu de Dios. Pastora, porque lo que pasa es que muchas veces vemos diferentes, por decir, predicadores, o vemos de diferentes denominaciones, en las cuales ellos siempre le han impuesto o han tratado de llevar a que el pueblo cristiano, a que el pueblo de Dios, ¿sí?, vista de una forma, se peine de otra forma, ¿sí?, no se unte, no se pinte, no se tal cosa, ¿sí?, y andan buscando que caminemos de una forma para que por medio de esa forma entonces poder quitarnos supuestamente los pecados que tengamos, ¿sí? Pero yo a veces, en el transcurrir del tiempo que llevo en la palabra del Señor, me he encontrado que la parte que más funciona, o la parte que más tiene, o la parte que más, como decir, la parte que más tiene relevancia, ¿sí?, es la parte del alma, donde están las emociones, donde están los pensamientos y donde está la voluntad, el espíritu y el lo que une el cuerpo con el espíritu. Entonces, si nosotros analizamos, si mis emociones están cargadas todas de emociones negativas, por hablar de negativo, sí. ¿sí?, entonces, si están cargadas de emociones negativas, entonces mi cuerpo va a trabajar negativamente. Pero si mis emociones están cargadas positivamente, mi cuerpo va a estar trabajando positivamente. Entonces, la relación que existe entre el alma y el cuerpo, en un momento dado puede llevar a que esa forma de trabajo del cuerpo se refleje de forma negativa
porque los sentimientos son negativos, al igual que también los pensamientos y al igual también que la voluntad. Pero entonces, si nosotros, yo ahorita estaba mirando, y nosotros a veces le echamos la culpa al cuerpo. Sí, que el cuerpo es el que tal cosa, que el cuerpo es el que tal cosa. Entonces usted se me baña 3 veces al día la boca para que si pecó con la boca, entonces la boca quede otra vez limpia. ¿Sí? Y eso no es así. Y por eso es que nosotros en nuestra iglesia, en nuestra denominación, nosotros pues no miramos esas cosas, porque siempre sabemos que por el poder del Espíritu de Dios es el que va a hacer el cambio en nosotros, nos va a transformar y nos va a llevar a que nosotros vistamos de determinada forma. ¿Sí? O si no, yo recuerdo una vez una falda, ¿cierto? De curva y leche, que era una falda muy especial, y entonces cuando el Espíritu de Dios mostró, sí, inmediatamente la falda fue echada al desecho y se fue y se quemó, ¿cierto? Creo que se quemó, pastora, ¿no? Sí, se regaló. Se regaló, bueno, listo. Entonces, por ese lado. Pero miremos que una de las funciones del cuerpo, o sea, el cuerpo, tanto ministerial, o sea, el cuerpo espiritual como el cuerpo humano, es la relación, ¿cierto? La relación con nuestro medio externo o la relación con nuestro medio interno. Tú al comienzo hablabas sobre algo de la parte del espíritu, ¿cierto? Si nosotros miramos el espíritu como, porque ya tenemos que entrar a hablar de otra cosa que se llama el ser, ¿sí? Porque cuando nosotros empezamos a analizar el cuerpo, en este momento estamos hablando del cuerpo humano, el cuerpo que conforma el cuerpo de Cristo. Pero entonces tenemos que entrar de pronto a analizar lo que es la parte del, no del cuerpo, sino la parte del ser, como ser, sí, que está conformado por cuerpo, por alma y por espíritu. Está pensando, pastora, bastante. Ya la veo que está como oyendo, si sabe que estábamos hablando de algo no, porque lo que pasa es que, pero veo que se me está yendo, o sea, buscando la cita bíblica de pronto en su mente, porque es que usted así cada ratico busca la cita bíblica para poderme responder. Mire, doctor, hay algo muy importante que nosotros debemos conocer, y es que así como dice segunda o primera de Tesalonicenses 5:23, el ser está formado por ese tipo de cosas, por lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero tú me hablabas de que el espíritu tiene unos elementos que lo conforman. Y ya lo habíamos explicado, ya lo habíamos hablado, y es que la parte de la comunión, la parte de la intuición y la parte de lo que llama la conciencia, que es lo que comúnmente se llama el Espíritu de Dios, que es lo que cuando uno dice es que soy un hombre de conciencia, soy una mujer que discierno entre lo que es bueno y lo que es malo, se está hablando de la relación que hay entre usted y el espíritu del hombre. Porque recuerde que la palabra de Dios en Job 32:8 nos habla de que ciertamente hay espíritu en el hombre y el soplo del omnipotente hace que yo entienda. Entonces fíjese que hay algo muy importante, y es si mi relación con el Señor es espiritual, es de espíritu a espíritu, o mi relación con el Señor es carne con espíritu, que nunca va a ser provechoso y que nunca lo vamos a poder entender, porque el Señor dice, la carne a mí para nada me aprovecha. O sea que el Señor no quiere nada en lo carnal, sino que todo lo quiere a nivel espiritual, porque a eso es lo que estamos nosotros llamados a vivir, en la parte espiritual. Hay algo muy importante, doctor, que nosotros debemos de pronto entrar a manejar un poquito, y es acerca de lo que conforman estas tres cosas. Hablamos también de lo que relaciona el cuerpo, el ser con el espíritu. Tú hablabas ahorita de la parte emocional, y esa es la segunda parte que conforma el cuerpo, o sea, las emociones, o lo que los médicos lo llaman la psiquis del hombre, pero en la palabra de Dios se llama el alma. Y el alma es lo que me relaciona primero conmigo mismo, a través de que las emociones, mis pensamientos y mi caminar, o lo que nosotros llamamos la voluntad. Erróneamente el mundo lo llama libre albedrío. La palabra de Dios no tiene por ninguna parte esa palabra. Eso yo no sé de dónde salió, quién la inventó, y todo el mundo habla del libre albedrío cuando en la escritura no habla de eso. En la escritura se habla, o usted camina en la voluntad de Dios o usted camina en la voluntad del otro. Ni la voluntad es suya, ni la voluntad es mía. La voluntad, usted se la ha entregado al Señor. ¿Cuándo se la entregó? Cuando usted recibió a Cristo. Cuando nosotros hicimos la oración de fe,
nosotros recordamos que dentro de esa oración de fe, nosotros decimos, Señor, y haz de mí lo que tú quieres que yo sea. En ese momento tú le estás entregando tu voluntad al Señor. Luego entonces, ¿por qué hablamos de un libre albedrío? No debe haber una libertad, ¿por qué? Porque lo que yo les he enseñado al pueblo, si nosotros le pertenecemos, quien gobierne su alma, gobierna su vida. ¿Por qué? Porque el alma que tenemos, la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que por ejemplo, en mi caso, doctor, si hay un hombre que gobierna mi corazón, que gobierna mi mente, ¿quién gobierna mi voluntad? Ese hombre, porque ese hombre me va a llevar a mí a hacer cosas. Y como yo lo amo, lo adoro, y si solamente está en mi pensamiento, pues yo voy a terminar haciendo la voluntad de ese hombre. Fíjese algo muy importante, doctor, y es que lo que le quiero hacer entender, o lo que queremos enseñarle al pueblo del Señor, es que ¿de quién es su mente? ¿Del Señor o del mundo? ¿De quién es su corazón o sus emociones? ¿Le pertenece al Señor o le pertenece al mundo? ¿Dónde está su voluntad? ¿En las cosas del Señor o en las cosas del mundo? O sea, quien tenga eso, gobierna todos. Bien, hermanos, y ya hemos pasado nuestro primer tiempo y nuestra charla que venimos hablando y dando enseñanza acerca de el cuerpo humano. Doctor, ¿tú tienes algo que comentar? Sí, pastora, es que lo que pasa es que, o sea, necesitamos, ¿cómo le digo? El planteamiento ahorita es hablar sobre la parte del cuerpo humano. Vamos a hablar sobre la parte del cuerpo humano. Entonces, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y son las funciones del cuerpo humano dentro del medio en que estamos viviendo, y también las funciones del cristiano como cuerpo dentro del medio en que está viviendo. Y de acuerdo a eso, entonces también vamos a ver que, o sea, que las funciones son tres tipos: de relación, de nutrición y de reproducción. De relación, ¿cuáles son? Locomoción, también son de la sensibilidad, y también son de la fonación, o sea, la forma como nosotros hablamos con el entorno en que vivimos. Y de nutrición son prácticamente lo que es la circulación, lo que es la digestión, todas esas cosas que conforman la parte interna del cuerpo humano. Pero también tenemos que tener en cuenta la parte reproductiva del cuerpo humano. Entonces, lo que queremos es que el pueblo de Dios aprenda que así como existe un cuerpo que Él tiene, que es un templo físico, que es un templo donde mora el Espíritu de Dios, en lo espiritual, Él también tiene un cuerpo en lo físico que también tiene que hacerlo digno para Dios. O sea, porque es que muchas veces nosotros no relacionamos el cuerpo humano, o sea, no relacionamos nuestro cuerpo con la parte espiritual de Dios. Y nos da lo mismo fumar, nos da lo mismo beber, nos da lo mismo comer, cualquier tipo de alimentación, cuando verdaderamente nosotros tenemos que estar mirando qué comemos, mirando qué bebemos, mirando qué fumamos, para que nuestro cuerpo sea un cuerpo digno de la gloria de Dios, o sea, digno de lo que nosotros esperamos. Estamos hablando del cristiano creyente, ¿cierto? No estamos hablando del cristino, ni estamos hablando del inconverso. Lo digo que esto como estamos a nivel de las ondas hercianas, va a llegar de pronto a muchas personas que no están con el camino del Señor, y que de pronto en un momento dado lo que buscamos es que Dios tenga misericordia de ellos, y ellos vengan al camino, y entonces empiecen a verse que su cuerpo es un cuerpo importante para Dios, que Dios lo hizo porque lo hizo conforme a su semejanza, o sea, lo hizo tan importante que lo hizo igual a Él. Y es por eso que nosotros queremos hablar sobre eso. Entonces, en cuanto a la parte de acercamiento, o sea, la parte de la relación del cuerpo humano con la forma de expresar, o esa expresión, sabemos que en el cuerpo existe la lengua, existe la boca, existen los órganos de fonación, como decir las cuerdas vocales, existe la parte respiratoria, que es la que muchas veces en un momento dado lleva, pero también tenemos otras formas de expresión, que la otra vez usted nos comentaba en un culto, que nos hablaba de que las manos tienen una forma de expresarse, que la forma como uno camina también tiene otra forma de expresarse, que la forma como usted de pronto mira, como guiña el ojo, que la forma como usted de pronto respira, así de pronto como usted, o suspira, también tiene una forma de expresión. Entonces, miremos a ver desde qué punto de vista, porque yo sé que usted en ese momento el Señor le va a revelar cómo va a venirse con respecto a la parte de esa forma de expresión, ¿sí? en la parte del cristiano, en la parte del creyente, o en la parte que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cristiana como espirituales. Doctor, usted hablaba algo
dentro de esta función o dentro de esta conformación del cuerpo físico. Estamos hablando del cuerpo físico y la relación que tiene con el medio ambiente, ¿cierto? Pero el mismo cuerpo, para poderse relacionar con el medio ambiente, está basado con unas funciones, la locomoción, la nutrición, y no recuerdo ahorita la otra. No, pasa, lo que pasa es que esas son otras funciones, o sea, la función del cuerpo para poder subsistir. Sí, que son las de nutrición. Por eso, pero es que son formas de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, porque toda esa parte de lo que hablas de la locomoción, de la nutrición, es la forma y la manera como nosotros nos vamos a mantener dentro de lo físico para poder mantener un equilibrio o tener una salud completa o una salud perfecta. Perfecto, eso ¿Sí? es claro. Entonces, en eso, así como el cuerpo trabaja en unidad, pues es lo que Dios está buscando, que a través de cada creyente, a través de cada hermano que pertenece al cuerpo de Jesús, estemos anexándonos, nos estemos uniendo como uno solo, porque la palabra de Dios, Pablo lo dice en Primera de Corintios capítulo 12, dice que son muchas cosas. Esta mañana tú hablabas de algo muy importante, y es de que el cuerpo humano está conformado por 50 billones de células. Entonces yo decía, Dios mío, todo ese montón será la cantidad de gente que va a entrar en el cuerpo de Jesús, o que está conformado el cuerpo de Jesús. Y fíjese que hay algo muy importante, doctor, que el Señor hizo en la tierra todo lo que hay en el cielo como semejanza, como imagen. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos uno solo. Por eso el apóstol Pablo nos habla de que el cuerpo es uno. Pero para que seamos uno, todos tenemos que colaborar. No importa qué denominación usted tenga, no interesa, porque a la final, el día del juicio, se sabrá qué es lo que cada uno de nosotros recibió verdaderamente del Espíritu de Dios, cómo fuimos formados, cómo fuimos instruidos, cómo le permitimos al Espíritu de Dios que instruyera al cuerpo de Cristo, que se conformara al cuerpo de Cristo, porque recuerde algo muy importante, que es lo que nos dice la Escritura, y es que la obra de cada uno, o sea, mi función como miembro, como parte del cuerpo, debe ser probada, debe ser metida dentro de un proceso, dentro de una prueba, como lo dice Primera de Corintios 3, porque él habla de que la medida que nosotros vamos creciendo, en la medida en que nosotros nos vamos formando, en la medida en que nosotros nos vamos instruyendo con el Espíritu de Dios, cada día debe ser puesta por prueba, debe ser puesta en prueba lo que venimos haciendo. Si nosotros hemos construido nuestra relación con Dios, puede ser con oro, con plata, o con piedras preciosas, o con heno, madera y hojarasca, entonces a través de la prueba, a través del fuego, a través de la tribulación, es como nuestra relación con Dios va a ser probada. Amén. O sea que lo que pasó en este momento, yo estoy sintiendo es que Dios siempre, todo el tiempo, así como pasó en Génesis 1, Dios todos los días probaba, o sea, él analizaba y decía, le daba como decir la norma Incotec a su obra, y decía, es bueno, es agradable, es perfecto. Entonces, así como es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, entonces Dios también decía, esto es bueno. Entonces le daba la norma y decía, la auditoría decía, está bien hecho, tal cosa. Entonces sigamos al siguiente día, sigamos a la siguiente mano de obra, sigamos al siguiente trabajo, ¿cierto? Amén. Doctor, hay algo muy importante que tú hablabas ahorita dentro del conocimiento que tienes en la parte física del cuerpo, en la conformación, en la parte de la fisiología, en la morfología y en la parte anatómica, o sea, todo este tipo de cosas que conforman el cuerpo. También cada una de esas partes, cada una de esas estructuras o funcionamientos o sistemas tienen algo que ver en el plano espiritual. Tú hablabas ahorita de algo que tiene que ver con la nutrición del cuerpo. Amén. ¿Por qué no nos hablas algo acerca de eso? A ver nosotros cómo nos metemos en el espíritu para que la gente sepa si verdaderamente su cuerpo espiritual está bien alimentadito o está desnutrido, y hay que llevarlo de pronto a una institución de gobierno para que nos den un poquito de bienestarina espiritual para poder crecer mejor con el Señor.
No, pastora, lo que pasa es que en la conformación del cuerpo humano sí existen tres partes, la parte fisiológica, la parte morfológica, ¿sí? Y la parte, como decir, o sea, la parte fisiológica conlleva la otra es la parte morfogenética. Habíamos hablado en una reunión anterior, o en una reunión que hicimos aquí en la casa del Señor, en la iglesia, ¿sí? Donde habíamos hablado de la parte embriológica del ser humano, ¿sí? Y lo poníamos a nivel también de la parte embriológica de Dios. Pero bueno, pero en este momento lo que vamos a hablar es tanto de la parte de relación como la parte de nutrición, tienen que ser todas intercaladas. O sea, no puede existir una sin la otra. Si usted no se alimenta bien, usted no puede caminar bien. Si usted hoy dejó de comer durante 2 días o 3 días, se va a querer levantarse a caminar, a correr, no puede hacerlo. Prácticamente se levanta y nada más con que solamente camine 2 pasos ya está usted atrás en el suelo. Está desmayada. Entonces, a veces tenemos necesidad de tener una buena nutrición o de estar bien alimentados, que tenga una buena digestión, una buena circulación, todas esas cosas para que usted pueda tener una buena locomoción, para que usted pueda tener una buena relación con el entorno. Entonces, el cristiano para mí también tiene que tener una buena alimentación, una buena nutrición, una buena circulación, para que también él pueda tener una buena relación con su entorno, o sea, con sus mismos hermanos en Cristo Jesús y también muchas veces con diferentes, o sea, con el medio exterior, porque es que Cristo Jesús dijo, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino te pido que le des fuerza y poder en el Espíritu, ¿sí? De Dios. Entonces, todas esas cosas son las que en este momento nosotros, o es el interés, o ha sido más o menos lo que lleva el ritmo de nosotros, es poder explicar al pueblo para que el pueblo entienda cosas y empiece a vivir la vida de cristiano, porque es una vida. ¿Sí? El cuerpo humano tiene una vida, el cuerpo del animal tiene una vida, ¿sí? Hasta los elementos inanimados tienen vida y forman parte de nosotros. ¿Por qué? Por lo que hablaba hace poquito con respecto a la parte del carro, el asiento y todas esas cosas. Si usted tiene un mal asiento, si usted se compró un asiento que está todo hundido, su columna vertebral se va a alterar, su cuerpo se va a alterar y a lo último termina usted a los 2 o 3 días con un proceso de tipo lumbago, ¿sí? Con dolor en la cintura, ¿sí? Y de pronto maldiciendo el carro. Doctor, hay algo que me llama la atención y es que hablamos de la parte nutricional. Tú dijiste ahorita algo del beber y del comer. Y la misma palabra de Dios nos enseña, y ahorita mientras que tú hablabas, se me venía a la mente qué estás comiendo y qué estás bebiendo, ¿cierto? Porque la escritura nos habla del comer y del beber, porque eso nos determina el buen estado nutricional de nuestro cuerpo. Si es importante que para el cuerpo físico se coman determinados alimentos que traen una estabilidad en el funcionamiento de cada miembro, de cada órgano, de cada parte del cuerpo, también es necesario saber qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos bebiendo en el área espiritual para poder tener una salud espiritual plena y completa, para que cada vez la relación que nosotros tenemos con el Señor sea genuina, sea engrandecida y sea fuerte en poder, sobre todo para ir y hacer la obra que el Señor nos está llevando a que nosotros hagamos. Es importante, y aquí la misma escritura nos habla, para que seamos uno solo en cuerpo y en espíritu, hay que saber qué estás comiendo, qué tipo de palabra es la que tú estás escuchando. Si es solamente palabra, como hablábamos nosotros en cuanto a la parte terrenal, solamente le están diciendo, bebe y come, que mañana moriremos, como dice la escritura, pero sin que esa palabra realmente la edifique a usted en el espíritu, sin que esa palabra verdaderamente le ayude a usted a tener y a mejorar una relación con Dios. O sea, ¿qué tipo de palabra es la que usted está escuchando? Porque es que ahorita uno oye mucha palabra, doctor, pero ese pan, esa palabra, ese maná que nos da diariamente el Señor, no es de pronto el que el Señor está buscando para que nosotros tengamos una salud espiritual perfecta.
para que nosotros tengamos si no hay una salud perfecta, tú hablabas ahorita, no hay un buen caminar, nuestros pies son blanditos, no son fuertes, no nos pueden sostener el peso que nosotros tenemos y la estatura de pronto la que nosotros tenemos, sino que podemos desfallecer, podemos caer y hasta nos podemos quebrar un pie o cualquier otro tipo de cosa, trayendo en nosotros lo que puede ser una caída en el Señor. Puede ser un quebrantamiento, puede ser cualquiera de las cosas que nosotros podamos tener porque no estamos muy bien alimentados con el Señor. Me recuerda cuando estuvimos ahorita en el retiro que hicimos a nivel del Monte Alto, cuando el apóstol hablaba de que nosotros tenemos que no solamente hablar la palabra, sino que la palabra sea palabra de verdad. Porque es que muchas veces oímos a predicadores, o oímos a muchas personas que en un momento dado están diciendo, pero es que el Señor dice tal cosa. ¿Sí? Y uno se da cuenta porque el mismo espíritu de uno discierne y es el que le dice a uno, bueno, de esto no reciba o esto sí reciba. Y en ese momento que el espíritu de Dios discierne, nos dice, entonces uno empieza a decir, bueno, pero es que este no está en el nivel que él quiere estar. O sea que él en ese momento aparenta estar. ¿Por qué? Porque él está hablando de la palabra, sí, habla de la palabra. O sea, él dice Primera de Corintios o lo que sea, o dice de pronto Jeremías tal cosa, y de pronto en un momento dado está hablando sobre la palabra. Pero la verdad, la revelación de la palabra, lo que es la verdad en sí de la palabra, en ese momento nos está dando. Y es que muchas veces, por eso es que muchas veces nosotros vamos a alimentarnos en lo físico. ¿Sí? Usted llega y dice, es que a mí me gusta mucho comerme por decir aquí en Santander, un sancocho, ¿sí? El famoso sancocho. ¿Sí? Y resulta que el sancocho es hecho con gallina criolla, ¿sí? Y otros lo hacen con pollito de purina. Pero resulta que el sancocho de gallina criolla, si se lo va a comer un chino que tiene apenas 10 añitos, 11 añitos, pues hace la digestión y tal cosa y le pasa rapidito. Pero si el sancocho se lo come una persona que tiene por encima de 50 años, que fuera de eso sufre hipertensión arterial, o sea, tiene la tensión alta, ¿sí? Y fuera de eso tiene problemas circulatorios, ese sancocho va a ser para el mortal. O sea, al día siguiente amanece o esa misma tarde lo tienen que llevar a una unidad de cuidados intensivos o de urgencias. ¿Entendió? Entonces a veces nosotros también recibimos, en un momento dado también recibimos una palabra en cualquier denominación o por cualquier tipo de sistema. Puede ser por el sistema de hablado o por el sistema de pronto visual, como son los televisores. En ese momento usted recibe ese tipo de mensaje y puede ser algo que le puede afectar, así como el sancocho le estoy explicando que a muchas personas le puede afectar. La misma palabra dice que cuando uno bebe leche, sí, pastor, explíqueme esa parte para que el pueblo de Dios lo sepa. O sea, la parte que cuando uno bebe leche, sí, la leche de pronto se puede cortar y produce diarrea, ¿cierto? Pero cuando uno come carne, la carne está dañada y picha, inmediatamente la carne puede producir muerte porque intoxica, ¿cierto? Sí, doctor, aquí lo que el apóstol Pablo nos habla con respecto al tomar leche o al comer vianda. Cuando nos habla de tomar la leche, nos está hablando para los bebecitos espirituales, o sea, los recién nacidos, para aquellos que van apenas entrando en el caminar con el Señor. Cuando uno tiene un bebé, uno no le da de una vez una comida fuerte, sino que el primer alimento que el niño recibe es la leche materna. Y es lo que dice Pablo, o sea, cuando el recién llegado, el recién convertido al camino del Señor, tiene que darle de beber o darle de comer, es la leche materna, porque la leche materna trae todos los nutrientes, trae el agua que necesita, trae las proteínas, trae todo lo que en ese momento ese cuerpecito está adaptado, está capacitado para tomar de todo lo que hay allí. Y en ese mismo momento hay algo que me viene a mi mente, doctor, y es que cuando el bebecito toma la leche, en ese momento se está formando una relación entre madre e hijo. Y eso es lo que el Señor busca, que en ese momentico, cuando la persona entra en el caminar del Señor, cuando el recién convertido, cuando ese bebecito espiritual entra, lo que quiere es que establecer esa relación de padre a hijo, la relación de Dios con él, o sea, a eso es lo que se está refiriendo. O sea, nosotros no podemos darle a un recién convertido, por ejemplo,
acerca del apocalipsis porque lo quemamos, lo intoxicamos, como dices tú, o sea, no podemos darle vianda, o sea, en la medida en que él va creciendo, en la medida en que él se va involucrando y va mejorando su relación con Dios, el Espíritu Santo es el que le va mostrando, el Espíritu Santo es el que le va dando qué es lo que realmente necesita ese personaje que acaba de nacer. Pastora, usted comentaba ahorita algo muy bonito, y es, pongamos la parte esa de la relación de la mamá con el hijo, ¿cierto? Cuando está recibiendo la leche materna. Y yo creo que eso también es lo que también quiere Dios con todos los cristianos. Óigame bien, es algo que para mí me acaba de impactar. Dios lo que quiere es que en la medida que el líder, en la medida que el predicador, en la medida que el pastor, el apóstol, llámese profeta o cualquier otra denominación que tenga, porque ya ahora tenemos denominaciones por todos lados, ¿cierto? Ya ahora somos apóstoles, profetas, evangélicos y evangelistas, perdón, y maestros y pastores. Pero bueno, el Señor es el que sabe todas esas cosas. Y entonces, la relación que debe existir entre esa persona que llega a la casa del Señor y que está recibiendo esa leche, y que en ese momento el Señor le está proveyendo por intermedio de ese instrumento que es el líder o el predicador, ¿sí? Es lo que busca también, Dios lo que busca es que haya una relación casi como decir de madre a hijo, y que sea una relación tan bonita, tan íntima, Diáfana, tan pegadita. Entonces, y eso es lo que a veces no estamos mirando. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios lo que está yendo es a diferentes partes, o sea, el pueblo de Dios está... yo era uno de los que me gustaba mucho cuando llegaba alguien, sí, que de pronto decían esto, hoy se presenta tal pastor o tal predicador en tal parte, tal, va a haber sanidad y tal cosa. Entonces yo corría como un gamo, saltaba todo, o sea, como un cabrito, saltaba de un lado a otro lado, conseguía lo que fuera, inmediatamente entraba a oír ese tipo de predicación o ese tipo de enseñanza o ese tipo de revelación o ese tipo de palabra profética que decían que traía. Bueno, pero me he dado cuenta de que uno tiene que ser muy estable, de que uno no puede seguir brincando como las cabritas. Me he dado cuenta de que uno tiene que, primero que todo, tiene que respetar el sitio donde uno está, ¿sí? La cobertura que Dios le ha dado a uno por intermedio de esa denominación. Me he dado cuenta de que uno tiene que respetar el manto del ungido, que es algo importante. Yo no puedo hablar de mi pastor, ni puedo hablar de mi líder. ¿Por qué? Porque tengo que respetarlos, porque por más de que sea, son mi cabeza. Es la cabeza que Dios ha puesto por encima mío, por encima de mi cabeza. Es el que me está instruyendo. Pero también me he dado cuenta de que tampoco yo puedo ir a oír a otras partes, diferentes prédicas o diferentes enseñanzas, porque en un momento dado me pueden llevar de pronto a una duda, a una incredulidad, ¿cierto? Pero también he visto que en la medida que el Espíritu de Dios va colocando en nosotros un caminar hacia determinado sitio, nos va, como decir, Él quiere que nosotros nos ubiquemos en el sitio correcto. Él quiere que nosotros, si somos del riñón, o si somos de los ojos, o si somos de las manos, o si somos de los pies, vayamos a los sitios respectivos de los ojos, o las manos, o los pies. Y por eso es que uno a veces cuando oye la palabra de alguien, uno dice, wow, esta palabra tiene revelación, esta palabra tiene una unción especial. Cuando yo me vine para esta denominación, ¿sí? Yo no me vine porque quise, o porque yo en un momento dado dije, no, es que me gustó la prédica, o que tal cosa, sino porque yo sentí en mi interior que tenía que venirme, o sea, que ya era la hora de cambiar, que tenía que buscar el sitio nuevo. A pesar de que en el sitio donde yo estaba, pues había una orquesta, en el sitio donde yo estaba habían 700 personas, en el sitio donde yo estaba estábamos creciendo fuertemente, en el sitio donde yo estaba básicamente pues ya se me estaba dando ciertos niveles de la parte administrativa, entonces, pero el llamado del Espíritu de Dios es grande, entonces a veces tenemos que, muchas veces de acuerdo a ese llamado del Espíritu tenemos que acercarnos y tenemos que aceptar eso. Por eso es que es bonito esa parte, donde tenemos que involucrarnos más dentro del mismo sitio, pero también tenemos que ir más al Espíritu de Dios, para que sea el Espíritu de Dios el que nos lleve al sitio correcto, para que cuando estemos recibiendo la leche, sea la leche correcta. Porque es que muchas veces de pronto podemos, ¿sabe qué? Ir, como muchas veces sucede, ¿cierto? En el campo, cuando nosotros teníamos una finca, papá muchas veces nacía el becerrito, nacía el ternerito, sí, y como la vaca se moría, entonces se usaba la leche de la yegua para poder alimentar al becerrito, ¿sí?
Y a veces no es así, a veces hay necesidad de darle la leche correcta para que el ternerito crezca bien, bien fortalecido. Doctor, hay algo que tú estás hablando y eso hasta le iba a hacer un chiste de ese ternero, no mugía sino que relinchaba. Entonces, fíjense, algo que venía a mi mente. Cuando un niño nace, cuando un bebé nace, vienen todos adaptados para recibir la leche materna. Cuando la materna no puede producir por las razones que sean, porque no todas las mujeres son lecheras, como nos dicen, sino que se les da una determinada leche. Pero fíjense que esas mismas leches que venden en esos tarros, no todas son buenas para los bebés. Hay algunas que el niño de pronto no recibe porque tiene determinados componentes que el cuerpo del niño no los puede rechazar, que los rechaza. Hay leches que de pronto dice, no, es que tiene que ser la leche de soya porque el niño tiene problemas digestivos, es que tiene que ser leche con tal cosa, que no debe llevar esto porque el bebé no la acepta. Entonces es cuando empieza uno a mirar. Hay algo que me llama la atención, doctor, acerca de lo que es la leche materna o la palabra espiritual que se le tiene que dar a los recién nacidos. Y es que tú hablabas de algo muy importante, y es que a través del caminar, a través de lo que se le enseña al recién nacido, debe tenerse en cuenta es qué es lo que él está recibiendo, qué tipo de palabra está recibiendo. ¿Por qué, doctor? Tú hablabas de que uno tiene que respetar los lugares donde uno está. Pero yo le digo esto, y es lo que yo pensaba. Yo nací en una denominación y en ese tiempo tenía muchísima fama, y el que pertenecía a eso decía pertenece a la élite de Bucaramanga en cuanto a eso, porque tenía muy buen nombre y tenía una injerencia sobre Colombia y a nivel de 33 países del mundo. Pero, ¿qué sucedía? Se hacían cosas que iban en contra de la palabra. Y cuando uno tiene la oportunidad de leer la escritura, cuando el Espíritu de Dios le revela a usted la palabra, y usted ve que lo que se hace en una denominación va en contra de la palabra, yo no puedo estar ahí, porque estoy profanando la palabra y estoy haciendo que yo, en vez de edificarme para el Señor, me edifique para las cosas del mundo, porque solamente nos están enseñando, y es lo que a mí el Señor hace un tiempito para acá me viene enseñando. ¿Qué tipo de evangelio usted está llevando? ¿Un evangelio de avaricia y de codicia, o el verdadero evangelio que nos habla en la palabra en Apocalipsis 14:6? Dice que el verdadero evangelio es enseñarle el temor a Dios. Allá no hablan de que si usted tiene una casa grande, que si usted tiene carro, que eso no es importante para el Señor, sino el verdadero evangelio, y el evangelio eterno que dice en Apocalipsis es el que usted siembre el temor de Dios en el corazón de cada uno de los que conforman el cuerpo de Jesús. Porque si no hay temor a Dios, yo puedo, como parte del cuerpo de Cristo, yo puedo hacer lo que quiera. ¿Y qué estoy haciendo? Afectando el cuerpo de Jesús. Si yo, por ejemplo, cuando yo veía este tipo de cosas y a mí me mandaban a hacer, yo no lo hacía. Y yo tenía muchos problemas, porque yo decía, la palabra no me dice eso. La palabra me está diciendo esto y usted me está enseñando esto. Luego yo no lo hago. Y por eso yo empecé a orarle al Señor, y a mí el Señor me dijo, sálgase de allá. Y me dio el concepto que Él tiene de esa denominación, y yo me salí. Entonces, si yo veo, doctor, que en la denominación donde yo estoy no me están dando, yo tengo la libertad de salir, tengo la libertad de irme, decirle al pastor, hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque cada denominación, así como el cuerpo físico, tiene una función, cumple una función hasta determinado punto, y de ahí esa función se la pasa a otra parte del cuerpo para que él continúe haciendo la función, para que haya un equilibrio y haya una equidad y haya un buen funcionamiento en mi cuerpo. De la misma manera yo tengo que hacerlo en el plano espiritual. Si yo conocí a una hermana acá de una denominación grande acá, y me decía, yo sé que en mi iglesia las cosas que se hacen, muchas no son del Señor, pero es que como me queda al frente de mi casa, yo para qué voy a coger para otro lado, no es que me ahorro el bus. O sea, ¿qué está diciendo ella? Que a ella no le interesaba crecer.
A ella no le interesaba tener una buena relación con Dios, solamente pensaba en su bolsillo. ¿Por qué? Porque el Dios que ella conocía, el Dios que ella tenía, es un Dios pobre, es un Dios que ni siquiera le da para el bus para ir a buscarlo. Entonces, a eso es lo que nosotros tenemos que referirnos. No solamente nosotros nos quedamos en kinder ni en preescolar, no tampoco si nosotros, a mí me encantan mucho lo que son las matas y todo ese tipo de cosas. Uno compra una mata y la compra dentro de una maceta, dentro de un matero. Cuando usted ve que la maceta está grande y la mata está grande y usted ve que ya no le sirve la maceta, ¿usted qué hace? Pues le cambia. Si usted ve que está en una denominación, en una institución, y usted ve que ya la institución no le da más, porque es que hacia dónde va, quién es el que le hace crecer, el Espíritu de Dios, pero por medio de quién, de su pastor. Si su pastor tiene una relación grande con el Señor, una relación íntima y profunda con el Señor, el pueblo también está en la misma estatura que está su pastor, porque todos están bajo la misma cobertura. Pero si yo no tengo una relación íntima con Dios, porque más me interesa el carro, la casa, el comprar cosas, que el ir a comprar oro refinado, como dice el Apocalipsis, entonces estoy en donde estoy parado. ¿Realmente estoy buscando mi relación con el Señor? Fíjese que nosotros hablábamos ayer de algo muy importante. No solamente el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que se comparta el Evangelio, que se saque de la esclavitud al que está metido en el pecado, que se hagan bautizos, que se predique la palabra, que se sane al que está enfermo, que se visite al que está en la cárcel, la viuda, los huérfanos. Todo ese tipo de cosas es lo que nosotros debemos hacer, porque es lo que manda la palabra. Y nosotros vamos a ser juzgados no por las obras, porque las obras no tienen nada que ver con mi relación con Dios, sino lo que dice la Escritura, por la palabra. Si la palabra me dice a mí que yo debo temerle a Dios y yo no lo temo, de una vez la misma palabra me va a condenar. Porque ¿qué es lo que sucede, doctor? Mire, uno conoce muchas cosas en la posición en que el Señor nos ha dado por complacencia de Él, no porque uno se lo haya ganado, porque si uno piensa y dice, yo no me he ganado este puesto, solamente Dios me lo dio por complacencia, porque así como el Señor le dijo, el Padre le dijo a Cristo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Él me hizo su hija y en mí él coloca su complacencia para que se hagan muchas cosas. Entonces, fíjese algo muy importante, doctor. Si yo veo que hay cosas en mi institución que no se ajustan, y que yo veo que quiero aumentar mi conocimiento y quiero aumentar mi saber en Dios, porque en eso consiste, dice la Escritura en Jeremías, que la gloria de Dios en la vida del hombre es que usted conozca de Dios. No es que usted tenga casa, ni carro, ni beca, ni esposo, ni esposa, ni hijo, ni nada de ese tipo de cosas, sino lo que realmente es que usted tenga conocimiento del Señor. Pastora, entonces ahora sí ya entiendo, o comprendo, o quiero que el pueblo comprenda, porque mi función es que el pueblo entienda, ¿no? Porque muchas veces uno ya tiene un conocimiento que Dios le ha dado, y de pronto por la misma cobertura que tenemos una revelación que es la que Dios nos ha permitido conocer. Pero vamos, si el alimento que tenemos es un alimento que está mal, que no es el alimento que corresponde, que de pronto, como tú hablabas de la parte de la leche, ¿sí? En la cual la leche, que entonces en vez de ser la leche materna, de pronto tiene que usar otro tipo de leche, que de pronto quieren dar leche de vaca, y resulta que el niñito tiene diarrea, porque la leche de vaca es muy fuerte y muy pesada, llena de mucho colesterol para ese niño, entonces produce diarrea. En vez de alimentarlo, lo que pasa es que lo produce debilidad y lo pone todo delgado. Bien, vamos a dar por terminado y ya mañana continuamos con nuestra enseñanza. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente.